El poder de su presencia. Ven Espíritu, ven. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Haz lo que quieras hacer. Bajo la conducción del pastor Genaro Hernández Celis. Y derrama, Dios, una nueva unción sobre esta nación. Bendiciones a todos. Hoy les quiero hablar del peligro de tocar lo santo de Dios. Si bien es cierto que Dios es un Dios como un Padre de amor, de misericordia, de bondad, de favores inmerecidos, sin límite alguno a la hora de amarnos. También es cierto que es un Dios celoso, que algunas cosas se las reserva para Él y que no permite que nadie se las toque, que no permite que nadie vaya a sabotearle, que nadie se vaya a meter con algunas cosas que para Él son sencillamente muy importantes, muy especiales y que las guarda con un celo al punto de castigar severamente a quien se atreva a tocar lo que Él se ha reservado. En el segundo libro del profeta Samuel, capítulo 6, versículo 4 al 11, dice la palabra del Señor así: Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadá, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo he de vivir? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Aquí estamos mirando un pasaje que nos revela cosas muy íntimas de Dios, nos revela cosas muy importantes de Dios para conocerlo, una faceta diferente a la que comúnmente todos hablamos de su misericordia y de su amor. Y no es que aquí no haya misericordia y amor, pero hay un celo profundo, hay un celo tajante de Dios por algunas cosas santas que Él se guarda, se reserva para sí. Al punto que ni siquiera David, siendo el hombre conforme al corazón de Dios, se atrevió a tocar lo santo de Dios. Se atrevió a tocar algo que Dios se reservaba para él y que Dios había dado especificaciones muy claras, muy alineadas, muy contundentes, muy específicas de quién podía tocar lo santo de Dios. Solo los sacerdotes que Dios había determinado podían tocar esa arca. Usa intentó, con una buena intención del momento, hacer algo que estaba totalmente prohibido. Dios también es un Dios celoso. Dice la palabra que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Yo he visto en mi caminar a Dios defendiendo lo santo de Él. Gente atreviéndose a meterse con lo santo de Dios. Y he visto a Dios actuar con la espada en la mano, literalmente te digo. He visto a Dios defender lo santo con un celo impresionante. He visto gente temeraria como Usa, tratando de hacer una osadía en la vida, pero con lo equivocado, con la dirección equivocada y con lo que no es permitido por Dios. Hay gente que pone la mano sobre las cosas que Dios contundentemente ha prohibido. Ponen la mano sobre un siervo, sobre una sierva de Dios. Ponen la mano sobre un ministerio, sobre un propósito de Dios. Se atreven a tocar cosas que son totalmente santas, totalmente exclusivas, que Dios se las reserva. Ministerios, destinos que Dios tocó.
y que Dios no está dispuesto a permitir que alguien venga a meter la mano en algo que Él diseñó para que sea bendición para todo el pueblo y traten de echarlo a perder, traten de desviarlo. Gente que se quiere meter o gente que quiere llegar a tocar mantos, a tocar hombres o mujeres de Dios que Dios ya destinó con otras personas, que Dios ya destinó a otros lugares, que Dios ya destinó para otros propósitos. Y aunque saben que tienen un manto de Dios, hay gente que se atreve a tocarlas para diferentes cosas. Y sin importar cuál sea la intención que tengan, buena o mala, sin importar si hay gente que quiere aprovechar el momento, como aquí pasaba, los bueyes tropezaban, el arca se iba a caer y Usa en ese momento metió la mano. Si bien es cierto que hay una buena intención en él, también es cierto que él tenía el conocimiento de que era algo sagrado y que ni siquiera David, siendo el rey, y ni siquiera David, siendo conforme al corazón de Dios, tenía autorización de parte de Dios para tocar el arca. Hay gente que tiene muy claro que hay hombres y mujeres, ministerios, propósitos de Dios, muy celosamente guardados por Dios. Hay gente que se ha metido con propósitos de Dios y no les ha ido nada bien. Han tenido que pagar el precio de atentar contra algunos propósitos de Dios. Muy celoso es Dios con eso. Y hoy quiero decirle, en lo que el Espíritu pone en mi corazón, ten cuidado con tocar lo santo de Dios, porque Dios lo defiende a un nivel que a muchos les sorprendería. Usa murió. Y no te estoy intimidando, porque no es mi palabra. Estoy leyéndote la palabra de Dios. Usa puso su mano donde no debía ponerla. ¿Cuánta gente se ve tentada por el enemigo para tocar personas, para tocar propósitos, para tocar cosas santas que Dios guarda con celo y que ya designó las únicas personas o la única persona que puede estar cargando eso santo de Dios, que puede estar llevando eso santo de Dios? Yo sé que es difícil para muchos entender esta parte de Dios, pero Dios es un Dios celoso. Y es tan celoso que dice la Biblia que visita hasta la cuarta y quinta generación de la maldad de aquellos que se atreven, que son osados a meterse con las cosas santas de Dios. Y es importante que entendamos esto hoy. El Espíritu Santo pone este temor en mi corazón. Y con la responsabilidad que tengo delante de Dios, hoy te comparto esta palabra. Yo sé que cuando el Señor me pone a predicar sobre Pedro es porque hay un Pedro escuchando. Cuando el Señor me pone a predicar sobre Marta es porque al menos hay una Marta escuchando. Y si el Señor me está poniendo a compartir esta palabra es porque al menos hay una persona que seguramente está siendo tentada por el diablo en este momento para tocar lo santo de Dios, lo prohibido, lo que no es de Él, lo que no es para Él, lo que ya Dios destinó y ya Dios asignó a otro lugar o a otra persona. Y te digo en el nombre del Señor, con temor y temblor en mi corazón, que reflexiones, que reacciones y tengas temor de Dios en tu corazón. Dice la Biblia que David iba todo contento y que el pueblo iba danzando porque llevaban el arca. Primero, la estaban llevando de la manera incorrecta. El arca no podían llevarla a los bueyes, el arca tenían que llevarla los levitas, los sacerdotes, la gente que Dios había asignado. La gente que Dios había dicho son los únicos que yo autorizo que toquen el arca, que carguen el arca. Hay especificaciones muy claras, muy concisas que Dios ha dado y que Dios no está dispuesto a negociar ni a pasar por alto cualquier pretexto, cualquier excusa que se use para decir, ay, es que yo quise tocar lo santo de Dios por esto, es que yo me quise meter con esta persona santa de Dios por esto. No, Dios no acepta excusas por más buenas intenciones que hayan. Y era claro, y hay juicios que Dios no está dispuesto a negociar absolutamente con nadie. Hay juicios que Dios deja muy claro. Usa no era desconocedor de esta ley, de esto que Dios había decretado, con lo que Dios era extremadamente celoso. Conocí la historia en mi país, Colombia, de una pareja de ministros del Señor. Los dos llegaron a los pies del Señor sin conocerse, pero Dios les permitió en el camino conocerse después de que uno de ellos sufriera un gran fracaso en su vida.
Dios les permitió unirse, les permitió conocerse y casarse. Les manifestó el propósito tan grande que tenía con ellos, a las naciones, a sus familias y a todo esto. Cuando yo escuché esta historia y el Espíritu Santo me la traía hace un momento a memoria, poniéndome esta palabra para compartir. Y decía, no toquen lo santo de Dios porque corren mucho peligro. Hubo una mujer que empezó a seducir a este varón y le insistía, empezó muy sigilosamente. Él al principio no se dio cuenta, no entendió qué era lo que estaba pasando. Esta mujer empezó a pedirle oración, a pedirle consejería. Después empezó a enviarle palabras bonitas, que era un gran siervo de Dios, que era una gran bendición, que era esto y que era aquello. Aquel hombre no se había dado cuenta hasta ese momento. Y esta mujer, cuando vio que ella empezó a hablarle bonito y él no se apercibía de estas cosas, entonces ella pasó a la siguiente faceta y empezó a hablarle más comprometedoramente sobre sentimientos, sobre propuestas. Dice este pastor que un profeta de Dios llegó un día y le dijo, hay una mujer que está tocando lo santo de Dios y Dios es celoso. Y si quieren ver a Dios enojado, es cuando le tocan lo santo de Él. El pastor se dio por enterado, por revelación del Espíritu Santo, que estaban hablando de lo que estaba pasando con esta mujer. Pero él ya había dejado avanzar cosas en su corazón. Él quiso frenar estas cosas hasta allí. Él quiso dejarlas hasta ahí porque sintió demasiado temor y dice que sintió hasta miedo, un miedo que nunca había sentido en su corazón. Y le advirtió a esta mujer. Y esto duró como por el lazo casi de medio año de tiempo. En ese vaivén, en ese tire y afloje, en ese hasta aquí llegó esto, en ese y esto no puede seguir, en ese esto tiene que terminar, pero seguía de una u otra manera porque no se rompía el contacto, hasta el punto que esta mujer cayó en un juicio. Y yo sé que a muchos les cuesta oír reflexiones como estas, pero así como Dios me ha puesto a hablar de su amor, de su misericordia, de su gracia, de su favor, también me pone a hablar de sus juicios. Y esta mujer cayó bajo un juicio de 3 enfermedades terribles. Al final murió de una de ellas, que fue de cáncer. Dios es celoso con lo santo. Y Dios es un Dios que en su misericordia da oportunidades. En su misericordia, Él permite que la gente tenga la oportunidad de recapacitar, de reaccionar y de frenarse. Y aquí dice el versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Hay bendición de Dios cuando las cosas son como Dios quiere y donde Dios quiere. A veces ignoramos que muchas cosas se tratan de un propósito de Dios. Yo, por ejemplo, les quiero contar algo. En el propósito de Dios en mi vida, y que estoy caminando en Él, en fe, he visto gente atentando contra este propósito, con sus razones. Los he visto a su manera, a su confianza, con sus justificaciones porque atacan. Pero ¿sabes algo? He visto la mano de Dios sobre ellos y no me alegro. Pero he visto la gente que se ha metido con nuestro propósito bajo juicio. Y yo no necesito levantar una palabra y mucho menos una mano para declarar maldición o asustar a alguien, no. He visto simplemente en medio a veces del dolor, del sufrimiento que nos ha causado la persecución, el ataque, de los que quieren tocar lo santo de Dios en nuestro propósito. He visto a Dios poniendo su mano fuerte sobre ellos. Los he visto bajo consecuencias. Y hoy con amor, pero también con temor y temblor delante del Señor, hoy quiero decirle a alguien, guárdate, cuídate de estarte metiendo con lo prohibido, con lo santo de Dios. De levantar tu mano para acercarte, para tocar lo que Dios te dice absolutamente que no. Recuerda, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y puedo sentir fuertemente en mi corazón, en este momento, puedo sentir que el Espíritu Santo está redarguyendo. Que el Espíritu Santo está diciendo, ojo que te estoy hablando a ti y que esta quizás para algunos pueda ser la última oportunidad.
Dijo el profeta, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Hoy Dios está diciendo, no quiero ejecutar mi juicio contra los que están pretendiendo levantar la mano contra lo santo que yo tengo en la tierra. O sea, Dios simplemente te está diciendo, estás a punto, estás de caer en juicio si no te detienes, pero también estás a tiempo de detenerte para no caer en juicio. Si tú no eres una persona que está metiéndose con lo prohibido de Dios, con lo santo de Dios, ten paz. Y si conoces a alguien que sí está en eso, compártele la palabra. Porque nuestro deber como atalaya, dice la Biblia, que el atalaya es el que ve venir el peligro y lo advierte, para que las personas se aperciban, se arrepientan y eviten el juicio que viene. Así que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy te digo, estás a tiempo. Si no eres tú, compártelo con quien tú sabes que sí es. Pero si eres tú, ten temor a Dios en tu corazón. Dios te bendice. Hasta aquí el poder de su presencia. Te invitamos a compartir este mensaje y así ser puente de bendición para muchos más. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En Instagram, encuéntranos como Pastor Genaro Hernández. Facebook, El Poder de Su Presencia. Twitter, Pastor Genaro. Y próximamente espera nuestra página web, que contará con una emisora online, como todos nuestros contenidos y nuevos proyectos. Recuerde que para recibir nuestros mensajes diariamente por WhatsApp, puedes contactarnos al celular 311-262-4996. Y si estás por fuera del país, no olvides incluir el indicativo de Colombia. El poder de su presencia. Una palabra del Espíritu Santo a nuestro espíritu.